¿Cómo les va? Quédense conmigo un par de minutitos que vamos a hablar de un tema interesante. Las mujeres con TDAH. ¿En qué se diferencian de los hombres y cuáles son las características importantes que tenemos que tener en cuenta? Si tenemos en cuenta la prevalencia, podemos ver que durante la infancia los niños, los varones, tienen 3 veces más TDAH que las mujeres. Sin embargo, cuando llegamos a la vida adulta, las prevalencias son iguales. Lo que parecería estar indicándonos esto es que siempre son iguales. Lo que pasa que cuando hablamos de niños pequeños, las niñas pasan bajo el umbral diagnóstico por varias razones. Y eso obviamente aumenta la cantidad de dificultades que muchas veces las niñas experimentan por no ser diagnosticadas correctamente. Mientras que los varones con TDAH tienden a ser más inquietos, más impulsivos y a tener más problemas de conducta, las niñas son más desatentas, más soñadoras, tienen más ensoñación diurna, tienden a tener hiperactividad cuando la tienen más asociada a lo verbal, a hablar en exceso, y eso muchas veces las hace no ser diagnosticadas a tiempo. Obviamente a eso tenemos que agregar que, como tradicionalmente se pensó en el TDAH como un cuadro de hombres, también los síntomas del DSM y de la Organización Mundial de la Salud están un poquito sesgados hacia cómo se presenta el TDAH en varones, y eso hace que muchas veces las mismas escalas o las mismas preguntas no sean tan sensibles cuando estamos hablando de mujeres. El patrón de trastornos asociados que vamos a encontrar en el TDAH en varones y en mujeres durante la infancia es bien diferente. Mientras que los niños varones tienden a tener más comorbilidad con trastornos de conducta, las niñas tienden a tener más comorbilidad con trastornos del lenguaje y trastornos de ansiedad y el estado de ánimo. Ahora vamos a ver que esto en adultos también se da, y se da de una manera muy particular que hace que cuando hablamos de mujeres con TDAH adultas tengamos que pensar en comorbilidades bien diferentes. Fíjense en este gráfico de un artículo del 2022 que los puntitos rojos son las mujeres y los triángulos azules son los hombres. Y si ustedes se fijan, en esquizofrenia están muy parejos, en trastorno bipolar las mujeres tienen más comorbilidad entre TDAH y trastorno bipolar que los hombres, en trastornos de personalidad las mujeres tienen más trastornos de personalidad que los hombres tienen mucho más abuso de sustancia que las mujeres tienen mucha más ansiedad y mucha más depresión que los hombres. Esto hace que el porcentaje de mujeres con TDAH que además tienen ansiedad, depresión o trastornos de personalidad sea muy alto, y que muchas veces se diagnostique el trastorno de personalidad, especialmente el trastorno límite de la personalidad, y se omita el diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Esto hace que muchas veces las personas sean tratadas por sus problemas de estado de ánimo o de personalidad, pero no entiendan por qué siguen teniendo una serie de dificultades que son las que están vinculadas con el TDAH. De hecho, es muy interesante comprobar que el diagnóstico en las mujeres se da mucho más frecuentemente que en los hombres como consecuencia de tener un hijo diagnosticado. Es decir, las mujeres sospechan que pueden tener el diagnóstico recién cuando ven que sus hijos tienen ese problema y se identifican. Sin embargo, desde afuera muchas veces fueron atendidas por psicólogos y psiquiatras que pasaron por alto esta información. ¿Por qué esto es grave? Piensen lo siguiente: las mujeres con TDAH no diagnosticadas tienen el doble de probabilidades de deprimirse, de tener trastornos de ansiedad, de tener trastornos alimentarios, de tener ansiedad y de tener conductas autolesivas. Pero también tienen más probabilidades de tener problemas de integración social, problemas psicosexuales, y tienen un inicio sexual más temprano en la adolescencia, con mayor tasa de embarazos no deseados y mayor índice de enfermedades de transmisión sexual. Es por eso que es muy importante que las personas que sospechen que tienen el diagnóstico y sean mujeres no se queden con la primera opinión que reciben por parte de profesionales, sobre todo que no sean especializados, y busquen una evaluación completa, que no es simplemente una entrevista, sino una serie de técnicas que permiten arribar a un diagnóstico más certero y darle explicación a la totalidad de los síntomas que padecemos. Es muy importante que cuando nos hacen una devolución diagnóstica podamos nosotros ser críticos con ese diagnóstico y ver si realmente explica todas nuestras dificultades. Probablemente, si nos dicen que estamos deprimidos, sea cierto. La pregunta es si solo estamos deprimidos o si también hay algún otro problema involucrado que explique mejor, por ejemplo, por qué desde que éramos chicos que tenemos dificultades para concentrarnos, dificultades para rendir académicamente, o tenemos esa sensación constantemente de que no estamos pudiendo prestarle adecuada atención a las situaciones sociales en las que estamos inmersos. Al igual de lo que sucede en otros cuadros del neurodesarrollo, como por ejemplo el autismo, el diagnóstico en mujeres está muchas veces subdiagnosticado respecto al de los hombres.